Hablemos un poco de Cuba, ahora que está en la portada de los diarios, ahora que todo Occidente replica imágenes de protestas que durante el fin de semana fueron creciendo, que ayer se repitieron y que tuvieron su punto máximo en el Capitolio el domingo, como contaba ayer nuestro columnista internacional, Santiago Juncal. Me parece que un poco la frase de ayer de Santi respecto de la imposibilidad o la ineficacia o la tara que tiene el gobierno cubano, el gobierno de la Revolución Cubana para administrar protestas que ocurren en su país, da en la tecla, porque de lo que estamos hablando acá es de una protesta contra un gobierno y de una protesta además que lleva reivindicaciones que no son las que habitualmente propagandiza y propala el imperialismo, de las que habitualmente propagandizan y propalan todos los medios de comunicación que trabajan acá en Argentina y en muchos lugares del mundo para los intereses de Washington, para los intereses de Estados Unidos. Esto es una protesta donde se reclamaba en contra de la represión, donde se reclamaba, donde mucha gente reclamaba contra el mal manejo de la pandemia en algunas regiones de Cuba y donde reclamaban sobre todo contra las penurias económicas que en los últimos 10 años empeoraron y se hicieron más patentes en un país que, por supuesto, por su contexto, viene golpeadísimo y atacadísimo en todos los frentes. Voy a empezar por algo. Obviamente, las protestas, si uno mira todo desde la matriz de los dos bandos, protestas que debiliten al gobierno de Cuba benefician a Estados Unidos y a todos los enemigos de Cuba. Esta sería la primera aproximación, una aproximación súper esquemática, pendular. Claro, si el péndulo va para un lado, va para el otro. Si va para un lado, no va para el otro. Si deja de ir para un lado, empieza a ir para el otro. Ahora, esta fue la razón por la cual durante décadas enteras se rechazó cualquier forma de protesta en el bloque comunista. Esta es el argumento con el cual los gobiernos totalitarios que hacían espionaje sobre su población, como el de la Alemania Oriental, por ejemplo, o los de Hungría en su momento, esos países donde gobernó durante décadas un estamento oficial que tenía el poder sobre todo y sobre todos, y que no practicaba la democracia socialista en contraposición a la democracia burguesa, sino que se arrogaba el poder público en tanto burocracia. Bueno, ese argumento me parece que es débil. Me parece que por más que una protesta como la de este fin de semana en Cuba beneficie a los enemigos de una revolución que hizo mucho por mejorar el nivel de vida de los cubanos, igual tenemos que discutirla. Tenemos que discutirla quiénes y tenemos que discutirla los que decimos que el capitalismo nos va a terminar extinguiendo y que tenemos que encontrar un modo mejor de organizarnos como sociedad para que justamente el planeta no se termine de hacer percha. Nosotros, los que decimos que podemos hacer un mundo mejor, tenemos que discutir Cuba. Y esta generación tiene que discutir qué pasa en los países donde no rige ese sistema que nos está haciendo mierda a nivel planetario, que es el capitalismo. Entonces, discutámoslo, hablemos de Cuba. Primero, ¿qué disparó las protestas? No fueron los videos de Patria y Vida que propalan desde Miami un grupo de raperos millonarios disfrazados de narcos colombianos, pero que tienen vigilador en la puerta de sus condominios carísimos. No fue esa propaganda que todo el tiempo se ejerce sobre Cuba, ahora con nuevas armas, porque las redes sociales lo son, porque incluso nuestros hijos están sometidos a muchísima más propaganda estadounidense que la que estábamos nosotros cuando éramos chicos, porque hoy un adolescente con Instagram o con TikTok tienen más interacción con otros adolescentes de Estados Unidos o del resto del mundo que nosotros cuando mirábamos Big Channel o que nuestros padres cuando directamente miraban la televisión blanco y negro. Obviamente esa globalización hace más fuerte la propaganda de Estados Unidos, pero no es eso
lo que disparó las protestas. En Cuba hace un montón, yo fui 3 veces a Cuba, y hace un montón que hay banderas norteamericanas entre la gente, que hay remeras incluso de banderas norteamericanas, que eso se usa un poco como señal de rebeldía frente al ahogo que impone a veces lo monolítico de la comunicación, el hecho de que no haya más medios que los oficiales y demás, pero eso no dispara protestas que pidan la renuncia del presidente. Lo que pasó en estos últimos meses es que se mezcló, por un lado, el efecto de la reunificación de la moneda cubana. Cuba, para el que haya visitado hace algunos años, antes tenía una moneda convertible y otra cubana. Decidió unificarlas, pero puso un tipo de cambio de 24 por dólar. Entonces, en realidad lo que ocurrió fue una mega devaluación del dólar, del peso convertible, que antes tenía por lo menos una parte de la población que accedía a las divisas. Bueno, eso generó una malaria económica muy fuerte. El endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos que dispuso Donald Trump y que Joe Biden cuando llegó no cambió, no modificó, lo destacaba ayer Santi. Los efectos de la pandemia, que no solamente tienen un efecto como en nuestro país y en todo el mundo, que nos ponen inquietos, nos hacen rechazar las gestiones de distintos gobiernos y nos enojan, sino que además a Cuba le perforó sus 2 grandes fuentes de divisas, que eran los ingresos del turismo, muy mayoritariamente. Todo eso se vio muy resentido, millones de turistas que recibía Cuba, que le traía un montón de guita, dejaron de llegar, y por otro lado, las brigadas de médicos cubanos, que facturaban en dólares sus servicios a otros países, sobre todo a Venezuela, que en estos últimos años, en su propia debacle, dejó de servirle como salvavidas a Cuba. También aporta el hecho de que haya esta hiperpropaganda y que haya muchos celulares con internet en Cuba, a los cuales no regula el gobierno de Cuba, como si regula lo que se emite en sus medios de comunicación. Y también impacta, me parece, el hecho de que no haya un Castro en el gobierno, porque no era lo mismo en la época de Fidel que en la época de Raúl, que en la época ahora de este presidente, que forma parte del mismo partido, pero que no tiene ese apellido y que de hecho es de otra generación. Ahora, en este contexto es que se da la propaganda muy poco diluida. A nosotros acá a veces no nos damos cuenta, pero nos llega una propaganda anticomunista y anticubana en los grandes medios de comunicación, que es prácticamente el jugo concentrado que reparten en Washington. Acá uno escucha en los canales de televisión, en las radios, abiertamente escucha dictadura castrista, escucha el régimen comunista, escucha expresiones así de mucho macartismo, de mucha discriminación ideológica, que se dicen así como agua va. Y la verdad es que esa propaganda ahora tiene nuevas herramientas, no solo Instagram, no solo TikTok. Mirá lo que descubrió Julián Macías Tobar, que es un estudioso de los nuevos medios español, un estudioso de redes español, como Lucho Galup, pero de España. Descubrió que la primera cuenta que usó el hashtag en redes sociales SOS Cuba relacionado con el COVID lo hizo con una bandera de España en su biografía, y puso más de 1000 tweets tanto el 10 de julio como el 11 de julio, y después pone más de 5 tweets por segundo para propalar el hashtag SOS Cuba. Es un ataque de trolls como nunca se vio si uno mira el análisis de este Julián Macías Tobar, y eso es lo que me parece que también hace deshonesto cualquier análisis que no mencione al bloqueo y al hostigamiento propagandístico permanente que sufre Cuba por parte de un vecino beligerante y muchísimo más poderoso, desde que en los años 50 se negó a hacer lo que ese vecino beligerante le ordena. Mira, voy a citar a 2 intelectuales. Uno que simpatiza con Cuba, que prácticamente es parte del gobierno cubano, que es Atilio Borón, y otro que no, que de hecho se fue de un país detrás de la cortina de hierro para vivir en Estados Unidos. Atilio Borón ayer escribió: nunca una nación fuerte atacó a otra débil
durante 60 años como lo hizo Estados Unidos sobre Cuba en toda la historia de la humanidad. Eso dijo Atilio Borón, y me parece que merece por lo menos una mención. Y lo otro, lo que dijo Branko Milanovic, que es un especialista en desigualdad, un economista que no comulga con las ideas de Cuba, lo que dijo es el sistema cubano, el régimen cubano, en algún momento eventualmente va a caer, pero lo que va a quedar en la memoria, en los anales de la historia, es la política del bloqueo económico, como una de las políticas más crueles, él dice más malvadas, más crueles, más malvadas que haya dispuesto una potencia respecto de otros países. ¿Qué es el bloqueo? Bueno, el bloqueo desde siempre es una imposición de Estados Unidos, no solo a sus empresas y a sus habitantes, sino a las empresas y a los habitantes de terceros países, de sanciones en caso de que comercien con Cuba. El bloqueo que de vuelta reforzó Donald Trump implicó para Cuba, por ejemplo, en esta pandemia, no poder comprar normalmente, nadie compró normalmente, ¿no? Pero con más dificultades todavía, ir a comprar jeringas, barbijos, gasas, respiradores. El bloqueo a Cuba le bloqueó respiradores para su gente. Un país que desde hace un montón de años que presta servicios de medicina porque justamente se especializó en brindarle medicina de alta calidad a países donde la salud parecía convertirse en una prioridad de segundo orden. Entonces, de vuelta, el bloqueo no puede estar ausente en el análisis que se hace, pero eso no quita las razones para protestar. No quita que esos médicos que llevaron divisas durante tantos años a Cuba por los servicios humanitarios que prestaban en todos lados, deberían vivir mejor. Debería arbitrarse una manera en la cual esos médicos no estén sometidos a la tentación de que en el capitalismo ellos vivirían mejor. ¿Y por qué? Porque eso es lo que genera después la dificultad de protestas como esta, y combinado con el problema que tiene el gobierno de Cuba para administrar y para digerir estas protestas, bueno, lleva a la represión que vimos este fin de semana. Y no quita el bloqueo que esos médicos debieran vivir mejor, y no quita el bloqueo las razones para quejarse en caso de que meta preso Cuba a periodistas que escriben sobre esto o que dicen, por ejemplo, que la realidad económica es acuciante y que esa realidad no es la misma que atraviesan los que dirigen, los que conducen este proceso. Las reformas que venía introduciendo Raúl Castro desde 2010 fueron bastante poco mencionadas, y lo que hizo Obama antes que Trump también fue bastante poco mencionado. Obama lo que decía es: el bloqueo no nos funcionó durante 50 años, hagamos otra cosa, al revés. Hagamos todo lo contrario, comerciemos con ellos, démosles capitalismo y de esa manera vamos a conseguir penetrar en su régimen de partido único. La verdad es que eso no lo logró. Y en la estrategia de Raúl Castro de liberar algunas actividades terminó generando nichos de cierta prosperidad que empezaron a hacer lo que Obama quería que hicieran, o sea, que el dueño de un paladar, por ejemplo, de un restaurancito, dijera: che, yo quiero más libertad para convertirme en un empresario, poner más instalaciones y demás. Y ese tipo de protestas, que son las que Estados Unidos quisiera que crecieran, las protestas por más libertad económica o por reformas pro mercado, no terminaron siendo las protestas más fuertes, estas que ahora estamos viendo. Las protestas que vemos son protestas que tienen que ver con respuestas que no puede dar Cuba en este momento. Ahora, ¿podría darlas de otra manera? ¿Podría darlas? Y acá aparece la pregunta más interesante: ¿con quién comparar a Cuba? ¿Qué es Cuba? ¿Qué es esa isla de 10 millones de personas que desarrolló la primera vacuna latinoamericana contra el coronavirus, pero que ahora también está atravesando un pico tremendo de contagios, porque como necesitaba divisas, en parte habilitó la llegada de turistas rusos que empezaron a llegar y que le trajeron nuevas cepas del bicho? ¿Qué es ese engendro donde hay gente que pasa vacaciones lujosas y en la esquina hay otros haciendo 4 cuadras de cola para tomar un heladito en Copelia, un heladito de crema y fresa? Bueno, Cuba es todo eso.
es un montón de contradicciones, pero es también un gigantesco acto de resistencia contra este bloqueo criminal que les digo que desplegó Estados Unidos desde siempre. Cuando hubo protestas en Estados Unidos contra el racismo, cuando en Minneapolis prendieron fuego a la central de policía de la ciudad, prendieron fuego, ¿se acuerdan de la postal, no? Después de lo de George Floyd, prendida a fuego completa, un edificio de varios pisos. ¿Acaso el mundo se preguntó si iba a caer el gobierno de Estados Unidos? ¿Acaso el mundo dijo, acá está el pueblo norteamericano luchando por su libertad? ¿Acaso alguien le dijo a Trump, vos tenés que renunciar por esta protesta que hubo en Minneapolis donde se incendió una comisaría? Bueno, me parece que no. Y me parece que eso tiene que ver con la doble vara que se agita en estos casos y que me parece disimuladamente pasa porque a nadie, todo el mundo se mantiene en su convicción previa al debate. Pero es interesante pensar en eso, porque ¿qué va a pasar en Cuba en caso de que caigan los Castro, en caso de que caiga el Partido Comunista, en caso de que, no sé, Estados Unidos, Joe Biden haga lo que quiere hacer en Cuba? ¿Qué pasaría? ¿Volvería a la Cuba de Batista, esa Cuba de la que se cagaban de hambre y que juntaban a los chicos con palas mecánicas, los cadáveres de los chicos con palas mecánicas por la mortalidad infantil? Bueno, eso es lo que pasa en Haití, Eso es lo que pasa en las islas de al lado. Entonces, sí, es cierto, fue parte de un chantaje también durante mucho tiempo, un chantaje ideológico, esto de decir Cuba sería una islita muerta como era con Batista en su momento, pero no hay que olvidar que Cuba es una islita y que Cuba hace 70 años era eso, era el prostíbulo de Estados Unidos, y que Haití está ahí, ¿no? Porque al resto de Centroamérica el capitalismo no le dio muchas más soluciones, no es que lo hizo vivir mucho mejor al pobre de Nicaragua, el capitalismo, al pobre de Costa Rica o al pobre de Guatemala o de El Salvador, países mucho más chocados, más hechos mierda. Esto es una discusión que me parece la gente que cree en un mundo mejor tiene que darse, porque se puede hablar de Cuba. ¿Cómo que no? Claro que se puede hablar de Cuba, hay que hablar de Cuba. Lo que no se puede hacer es hablar deshonestamente. Hablemos de Cuba, hablemos de la represión, hablemos de las protestas, pero hablemos también del bloqueo. En Cuba, que no haya ni bloqueo ni represión.